Qué bueno es cuando una iglesia espera a su Señor. Una iglesia que está dispuesta, esperando. Eso me recuerda cuando uno está enamorado. Cuando uno ama, busca cualquier excusa para poder compartir tiempo con la persona amada. No hay cansancio, da igual que haga calor, que haga lluvia, da igual todo. Porque lo importante es compartir y estar con esa persona. ¿Es así? Amén. Y cuanto más nosotros que anhelamos y deseamos estar con nuestro Señor. Amén. Tenemos que tener este sentir. Yo sé que hace mucho calor. Amén. Vale. Yo sé que hace mucho calor, que estamos cansados durante la semana, pero este tiempo que nosotros dedicamos y separamos para el Señor tiene que ser un tiempo en que nosotros debemos de gozarnos, debemos de aprovechar, animarnos, como nos comentaban y nos hablaban a través de la alabanza. Porque realmente el Señor está haciendo y quiere hacer una obra en nuestras vidas, en nuestra casa, con nuestra familia. Y también se nos ha dicho que hay un enemigo que está intentando destruir todas aquellas cosas que es importante para Dios. Y ese es importante eres tú, son los tuyos. Amén. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Estar con los brazos cruzados o vamos a luchar la buena batalla? Vamos a levantarnos en poder. Vamos a decir que el enemigo no tiene parte ni suerte en mi casa, porque allí no se le ha perdido nada. Amén. Porque en mi casa, donde está un hijo de Dios, hay libertad. Y el enemigo no tiene derecho a tocar lo que es del Señor. Amén. Entonces nosotros debemos de venir aquí no por costumbre, sino porque realmente venimos a buscar más del Señor. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a mirar que en los tiempos difíciles del día de hoy no es algo nuevo. Esto desde el principio, desde que Jesús estuvo ya en la tierra, hubo oposición. Es más, los apóstoles, cada uno tuvo que marchar de Jerusalén porque vino persecución. Y conocemos a Pablo, que fue levantado como apóstol para ir a predicar a los gentiles. Y eso de ser un apóstol no era una tarea fácil, porque había persecución, había luchas, había oposición. Pablo por muchas veces, y nos narra que él sufrió latigazos, fue puesto en prisión, fue apedreado, y siempre donde iba, siempre pasaban cosas. Entonces, el predicar el Evangelio muchas veces, aún en la comodidad de tu casa, con tu familia o con tus amigos, va a haber situaciones difíciles, donde quizás nosotros tenemos que llevar esa voz, levantar esa voz para que el Evangelio sea predicado. Y es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor te va a utilizar a ti, que tú estás en medio de aquellas personas. No va a estar el pastor allí, no va a estar el líder, el fulanito, fulanita, el hermano, la hermana, no. Si estás tú eres esa voz que clama en medio del desierto y que el Señor va a escuchar porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Y vamos a mirar cómo una iglesia se levantó en medio de tal adversidad y tal persecución, que es la iglesia de Tesalónica. ¿Os suena? ¿Sí? Tenemos 2 epístolas, 2 cartas. Y es interesante cómo esta iglesia creció y fue fundada en medio de la adversidad. ¿Habían tiempos confusos en aquellos tiempos, en aquellos días? Sí. Era una sociedad pagana, era una sociedad romana que la iglesia de Tesalónica estaba en medio de la provincia de Macedonia, cerca de Acaya, cerca de lo que sería Filipos. Y allí practicaban una adoración a otros dioses.
Y la sociedad, como en los días de hoy, vivía en constante confusión. Había un desgaste espiritual, donde aparentemente levantar una obra, una iglesia, era misión imposible. Pero como hemos cantado, no hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Al día de hoy, aunque parezca difícil, cada vez la iglesia está siendo perseguida. Mientras que nosotros pensamos que estamos aquí felices y contentos alabando a Dios, el mundo, los gobernantes, están haciendo lo imposible para que el evangelio no sea predicado. Hoy en día, en España, están intentando promulgar una ley para que las iglesias no prediquen el evangelio a personas de la comunidad LGTBI, con penas de prisión. Es algo que está sucediendo al día de hoy, que se está debatiendo y no se sabe si saldrá o no saldrá o cómo saldrá. Porque confrontar la verdad te va a traer persecución. Porque lo que el Señor ha dicho que fue al principio, hoy en día se está cuestionando. Y el tener que posicionarte va a traer juicio por parte de aquellos que no creen. Pero la iglesia de Tesalónica, en lugar de esconderse, en lugar de camuflarse, al contrario, llenos de gozo, llenos de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, floreció, creció, se expandió, perseveró y el evangelio fue predicado más allá de sus fronteras. Y esto tiene que ser nuestra actitud como iglesia al día de hoy, que a pesar de las leyes, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades que hoy sufre la iglesia en nuestros días, nosotros no debemos de callar. Nosotros debemos levantar la voz, nosotros debemos de anunciar, porque las trompetas están sonando, amén, porque la venida del Señor está cerca, amén. Y si dice la palabra, y si nosotros no hablamos, el Señor puede hacer que las piedras hablen, que den testimonio de su poder. Pero qué triste sería que las piedras hablasen y yo no. Así que, amada iglesia, debemos nosotros estar dispuestos a predicar, a compartir, a hablar la palabra del Señor a aquellos que no conocen. Y si tú conoces y tú eres salvo, anima a tu hermano, anima a tu hermana, no te calles. Vamos a ver en esta mañana cómo la iglesia de Tesalónica nos va a hablar al día de hoy y cómo nos va a dar estas palabras de aliento que tanto necesitamos como creyentes, como hijos de Dios. Primeramente, vamos a mirar cómo la fe crece en medio del sufrimiento. Amén. En Primera de Tesalonicenses 1:6 nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Y es interesante porque aquí remarca gran tribulación. Y si queremos conocer cómo sucede esto, por qué habla de tal tribulación, vamos a retroceder y vamos a buscar el libro de los Hechos, que es lo que sucedía. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 19, se nos narra un poquito qué es lo que había sucedido. Hechos 16, del 16 al 19. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Siguiente. Esta siguió a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, ¿qué cosa? Que salgas de ella, y salió en aquella misma
ora. Amén. Entonces, toda esta situación, ¿qué pasa? Dice que los amos de esta muchacha que se ganaban la vida explotándola, se quejaron y hubo un gran revuelo, ¿vale? Esto era, y entonces a partir de este momento, vemos más adelante, en Hechos 17, esta situación había acontecido, con lo cual ya el ambiente estaba caldeado. En el capítulo 17, del 1 al 9, vamos a mirar qué es lo que sucede en Tesalónica. Esto fue en Filipo, ahora vamos a mirar lo que pasa en Tesalónica. Pasando por Antipolis y que no leo bien. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey, ¿vale?, que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, ¿vale?, pero obtenida la fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. ¿Y por qué comenté la historia de la muchacha? Justamente porque estos eran los alborotadores, los que causan alboroto, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente Filipos, al estar al lado de Macedonia, ¿no?, donde estaba la iglesia, a Tesalónica, al estar cerca, pues las noticias volaban. Y al escuchar todo este revuelo, decían: wow, estos nos la van a liar. Y fue así que muchos se levantaron y se opusieron a que Pablo predicase el Evangelio. Pero gracias a Dios que en medio de la persecución y las dificultades, vemos que había un grupo que estaba con los oídos abiertos, que escucharon la palabra del Señor, y dice que se juntaron. Amén. Entonces, hoy en día nosotros estamos aquí ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Y así como aquellos hermanos en Tesalónica, nosotros también debemos de estar atentos a lo que el Señor quiere hablar. Pero es interesante que a pesar de estas dificultades que estaban habiendo, su fe no menguó. Al contrario, que fue fortalecida, que fue creciendo. Su fe no era una fe que: Señor, te pido que me hagas este favorcito, hazme este milagrito y ya está. Y cuando veo que el Señor me ha ayudado, entonces me olvido. Amén. Porque muchas veces pasa esto. Uno tiene un problema, tiene una necesidad, viene al Señor clamando, llorando, gimiendo, pidiendo un milagro de parte de Dios. El Señor tiene misericordia de nosotros y extiende su mano poderosa a favor nuestra, y tenemos aquello que el Señor quiere darnos por misericordia. Y una vez obtenido el milagro, nos vamos y nunca más nos acordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero los hermanos de Tesalónica no eran así. Vemos más adelante en el versículo 17-13 qué es lo que hicieron. Cuando hubo todo este jaleo, esta persecución, dice que Pablo, Silas marcharon a visitar a nuestros hermanos de Berea. Y sabemos la referencia que nuestros hermanos de Berea dice que eran hombres justos, hombres piadosos, temerosos del Señor, que cuando llegaron Pablo a predicar el Evangelio, dice que ellos escudriñaban las Escrituras. Amén.
Pero los hermanos de Tesalónica no se quedaron atrás. Vamos a mirar en el versículo 17-13 qué es lo que pasa. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿se quedaron en sus casas? ¿Se quedaron ver a Netflix? ¿No? ¿Estaban cansados? Nada. Fueron para allá. ¿Y qué pasó allí? A ver, ¿cómo? Y también alborotaron la multitud. Amén. Yo creo que los de Tesalónica tenían mucha marcha, mucho fuego del Espíritu. Amén. Y ellos donde estaban se tenía que notar su presencia. Amén. No callaban. Declaraban las bondades que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Amén. Entonces nosotros no debemos de ser menos. Amén. Si tú tienes el gozo del Señor, si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, no puedes estar callado. Donde tú estés, sí o sí, se tiene que notar que allí hay un hijo de Dios. Amén. No tienes que tener la boca callada. Lo estamos viendo con nuestros hermanos de Tesalónica. Alborotaron multitudes. Amén. Entonces, ¿cómo actuamos cuando nos llegan las pruebas? Cuando nuestra fe es probada, ¿qué actitud nosotros tenemos? ¿Nos enfriamos o nos fortalecemos? Como hijos de Dios, ¿qué actitud debemos de tener? Yo creo que como hombres y mujeres de Dios, cuando el enemigo viene a querer machacarnos, a querer golpearnos en cualquier área de nuestras vidas, nosotros en lugar de soltar debemos de afianzarnos más, depender más del Señor. Si el enemigo piensa que asustándome, trayendo amargura, tristeza o cualquier situación que pueda yo estar viviendo, si él piensa que yo voy a ser de los que retroceden, se equivocan. Porque el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros su Espíritu Santo. Y con su Espíritu Santo viene el dominio propio. Amén. Entonces nosotros debemos de vivir una vida sujeta al Señor. Y cuando vienen las pruebas y las dificultades, más me aferro, más me digo, Señor, ten misericordia de mí. Amén. La iglesia de Tesalónica era una iglesia, como hemos dicho, alegre, que no se callaba. Y como buena iglesia, estaba llamada a proclamar el Evangelio. De la misma manera que nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio. ¿Y qué cosa es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Qué mayor noticia podemos nosotros proclamar que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos ama, que Él ya pagó el precio para reconciliarnos con el Padre, que nos ha sacado de la muerte a vida para darnos vida eterna? Qué gran noticia nos ha sido entregada y ¿por qué no lo vamos a tener que callar? ¿Verdad que cuando nosotros conseguimos un trabajo y si estábamos en el paro o cambiamos o nos compramos un piso o cambiamos de coche o lo que sea, ¿verdad que si tenemos la oportunidad lo vamos a hablar y comentar con las personas que tenemos a nuestro lado? ¿Por qué? Porque es alegría. Mira, oye, no tenía trabajo, estaba ya desesperado, se me acababa el paro, tenía que pagar mis cuentas y mira, gloria a Dios que he conseguido un trabajo. Y lo compartes de manera natural. Mira, estaba enfermo, llevaba tanto tiempo hospitalizado, pasando por cosas y tal, y clamando al Señor, mira, el Señor ha restaurado mis fuerzas. Y glorificas al Señor. Pero cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, nos callamos. O nos avergonzamos. O intentamos ser creyentes camuflados. ¿Qué quiere decir? Que no se nos vea. Y a esto no nos llamó el Señor. Allí donde estemos, las personas tienen que saber sí o sí
que el reino de Dios está allí. ¿Por qué? Porque hay un hijo suyo que está en ese lugar. Amén. En 1 Tesalonicenses, del 1 al 6, vamos a mirar la actitud que tenía la iglesia de Tesalónica. Nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios ha sido extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Cuando uno está enamorado, eso se nota, eso se siente. Cuando está apasionado, ¿no? Tú estás caminando por las nubes. ¿Es así o no es así? A ver, los casados, los novios, a ver. No sirve de, uy, eso hace tiempo, no. Cada día, si estás casado, eso es una experiencia, ¿verdad? Poder estar con la persona que amas es un regalo del Señor. Y los jóvenes y aún los que no tienen, seguir esperando en el Señor, que el Señor es bueno. Amén. Pero la iglesia de Tesalónica, ellos estaban viviendo ese primer amor, estaban apasionados, con lo cual ellos, a la menor oportunidad que tuviesen, compartían las buenas nuevas. Aprendamos como ellos, si tenemos oportunidad, compartamos el Evangelio. Yo tuve la oportunidad este viernes de compartir con mis compañeros de trabajo, hicimos una pequeña reunión y aprovechando en que estábamos picoteando, comiendo algo, oye, ellos saben que soy creyente, pues aprovecho para compartir de una manera u otra lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Y ellos, a pesar de que quizás no creen o su corazón está duro, reconocieron que lo que el Señor hace en este lugar es bueno. ¿Por qué? Porque simplemente me dijeron, ¿y tú qué haces en la iglesia? Y yo les digo, bueno, mira, en invierno salimos a ayudar a las personas que están en las calles, llevándole mantas, ropa, con un bocadillo. ¡Wow! ¡Qué bien! No, y tenemos una obra social que también de una manera u otra se ayuda a las personas y tal y cual. Y de pronto, poco a poco, aquellas cosas que parecen que no tienen mucha importancia, porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de manera tan natural, para aquellos que no creen, dicen, wow, pues sí que hacéis cosas, sí que marcáis una diferencia. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos a ser llamados a ser luz en medio de tanta oscuridad, a dar testimonio de un Dios vivo, de un Dios real, que transforma vidas. Así como estos hermanos de Tesalónica declaraban a todas horas lo bueno y maravilloso que había sido Dios, y aquella palabra había sido predicada, de la misma manera nosotros estamos llamados a predicarla. Amén. No predicaban solo con palabras, sino que vivían una vida coherente. Su testimonio era clave y fundamental para que aquellas palabras tengan valor, tengan un peso. ¿De qué sirve a un papá decir a su hijo, no fumes, no bebas, y el padre tiene el puro y la copa en la mano? ¿Qué autoridad tiene ese padre? ¿Qué habla más fuerte y más claro? ¿Lo que él está diciendo o lo que él está haciendo? Entonces,
Yo como hijo de Dios no puedo decir que alabo a Dios, hablo a Dios y de pronto la gente me tenga como mentiroso, como mentirosa, como problemático, problemática, que siempre esté metido en asuntos turbios y cosas deshonestas. Y luego decir, no, pero yo voy a la iglesia, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué testimonio estoy dando? Entonces, debemos de vivir una vida íntegra, que nuestro testimonio sea tan fuerte que ya no simplemente se escuche en este lugar, sino que se escuche allí fuera. Que el mensaje a través de nuestras vidas sea predicada, porque el testimonio, allí donde estemos, verán algo diferente. Y te podrán decir, oye, no sé lo que tú tienes. ¿A cuántos alguna vez les ha pasado esto? Que alguien les ha dicho, no sé, tú eres diferente. Hay algo en ti que no me cuadra. Para bien. ¿Os ha pasado? ¿Sí? Es porque el Señor está obrando en tu vida. Y aquellas cosas que en otro tiempo tú hacías, Él está transformando. Porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y como nueva criatura, las cosas nuevas se muestran, se exponen. Y son algo tan maravilloso y bonito que llama la atención a aquellos que no lo tienen. Así que nuestras vidas dice que somos cartas abiertas. Amén. Y la gente, ¿qué está leyendo a través de tu vida? A través de tu testimonio. ¿Nuestras vidas reflejan el carácter de Cristo? Si es así, gloria a Dios. Pero si no lo es, pide al Señor que transforme, que quite todo aquello que no conviene y que te dé más de Él. Que mengues tú para que Él crezca más en tu vida. Amén. Y de la misma manera nosotros como iglesia debemos de estar siempre fortalecidos en el Señor para hacer esta buena obra que el Señor quiere que hagamos. Que no seamos una iglesia invisible, sino que seamos una iglesia de impacto. Amén. Que podamos tener una voz y voto en medio de esta ciudad. Que cuando la gente pase, que sepa que en este lugar hay hombres y mujeres que predican la palabra, que dan un buen testimonio, que están comprometidos con la obra del Señor y que no simplemente son simples oidores, porque el Señor no busca oidores, Él busca ¿qué cosa? Adoradores. Amén. Entonces nosotros como adoradores debemos de estar llenos de Él. Amén. Porque así como el discípulo es igual a su maestro, ¿vale? Nosotros como discípulos de Cristo debemos de parecernos a nuestro maestro. Amén. Y el Señor Jesús siempre lo declaró, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ahí tenemos algo en que fijarnos. Amén. La iglesia de Tesalónica tenía una identidad firme. Sabía quién era. En medio de este mundo, ¿no? En el mundo en que ellos vivían, en esa época, ellos sabían quiénes eran en Cristo. Amén. Y no fue fácil, porque vuelvo a decir, ellos vivían en un tiempo muy difícil y muy complicado. En 1 de Tesalonicenses 1:9 nos dice, os convertisteis de los ídolos, eran paganos, sacrificaban animales y de todo a otros dioses, ¿no? Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué quiere decir? Que ellos rompieron con la cultura dominante. Ellos rompieron todas las ideas preconcebidas que podrían haber tenido. Pablo nos exhorta que nuestra mente sea renovada por el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros como hijos de Dios no podemos excusarnos, escúchame bien,
no podemos excusarnos diciendo, yo soy así. No, para nada. El Señor te ha hecho una nueva criatura. Y como nueva criatura, tenemos que aprender las cosas del reino. Cuando un bebé es pequeñito, él no sabe hablar. Él no sabe qué idioma va a aprender. Pero él, ¿dónde se fija? En sus padres. Y conforme él escucha, él aprende. Él vive lo que ve. Nosotros, ¿a quién estamos mirando? ¿Estamos mirando al mundo o estamos mirando al Señor? Entonces, la iglesia de Tesalónica, ellos rompieron con cualquier tipo de adoración, con cualquier tipo de idolatría que podría haber en su época. Su conversión fue una conversión real. Amén. Fue radical su cambio. Ellos no iban a medias. Ellos se lo jugaban a todos por seguir a nuestro Dios. Amén. No jugaba, no iba a doble aguas, sino que ellos iban de lleno. Amén. Así nosotros debemos también no jugar un pasito para aquí, un pasito para allá, no. Mirando a lo que hay por venir, a todo lo que el Señor quiere para nosotros. Tener una actitud desafiante, una actitud radical, de la misma manera que lo tuvo Josué en su época. Recordemos en Josué 24:15 que nos dice, él hablaba al pueblo de Israel y decía, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero hay algo que marca la diferencia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hay que ser radicales. Amén. No podemos estar a medias, jugando con las cosas de Dios y con las cosas del mundo, porque no podemos amar a dos señores, dice la palabra, es imposible. Si amamos al Señor, eso se tiene que mostrar, se tiene que ver, amén. Hoy en día podemos decir, ¿estamos rompiendo con los ídolos que se levantan en el mundo? Y tú podrías decir, no, yo sirvo al Señor. Pero donde dice, donde esté tu corazón, donde esté el tesoro de tu corazón, ¿no? Allí nosotros vamos a estar sirviendo, adorando. ¿Y qué es lo que anhela y desea mi corazón? ¿Qué cosa está ocupando muchas veces el lugar que le pertenece a nuestro Dios? Y si tú dices, no hay nada, pidamos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón y seamos sinceros. Y podamos decir abiertamente, Señor, tú eres el Rey de mi corazón. Y si es así, gloria a Dios. Y si no, pide que el Señor quite aquello que no conviene. Amén. Por ejemplo, nuestro orgullo, nuestro ego, temores, miedos, mentiras que el diablo ha puesto en nuestras vidas y hemos creído por muchos años. Todas esas cosas que distorsionan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, debemos quitarlas. Amén. Algo maravilloso que también nos enseña la iglesia de Tesalónica es un amor que crece en medio de la adversidad. Wow. Yo creo que aquí de esto sí que sabemos un poquito. Yo creo que sí. Amén. ¿O no? ¿Sí? Amén, hombre. Somos una iglesia que somos una familia, que podemos gozarnos, alegrarnos, apoyarnos. Amén. Amén. Hombre, yo creo que en esto yo no lo quería compartir porque yo digo, no, de esto nosotros ya sabemos, pero bueno, vamos a compartirlo por si acaso, ¿vale? Pero yo creo que de esto nosotros como iglesia del Señor reflejamos esta área, el amor. En 2 de Tesalonicenses 1:3 nos dice, el amor de cada uno de vosotros abunda más y más
entre vosotros. Amén. Era una iglesia que le encantaba compartir tiempo, de estar reunidos, de comer, de cenar, de cualquier excusa era buena para poder compartir. Amén. Ayer estuvimos celebrando el cumpleaños de Dani y sí, todo muy bonito y aquí se nos dio a las 11 de la noche pasadas y no había quien se fuese. Y porque mañana tocaba culto, que si no, seguramente nos quedábamos más rato. Pero qué bueno es compartir, tener este sentimiento de familia. Yo la verdad, a nivel personal, cuando vengo a la casa del Señor, me gozo, me alegro porque puedo ver a cada uno de vosotros, de verdad, y poder dar un abrazo, poder saludar, poder tener estos 5 minutitos, qué bueno es. Amén. Hace poco hablaba con Noé, con mi hijo Noé, y me acuerdo que, no sé si no vinimos a la iglesia porque tenía un compromiso familiar. Y claro, el Noé me pregunta, papá, ¿pero por qué no vamos a la iglesia? Y le digo, bueno, tengo un compromiso y tal y cual, ¿no? Vale. Y vio gente en la calle, caminando. Papá, ¿y por qué esa gente no va a la iglesia? ¿Qué hacen los domingos si no están en la iglesia? Fue curioso, ¿no? Porque para él el hecho de estar en la iglesia es algo tan normal y tan natural. De la misma manera, nosotros debemos de anhelar y desear poder compartir estos tiempos de comunión. Qué bueno es estar reunidos. Amén. No solo creció la fe de ellos, sino que creció ese amor mutuo, ese amor sincero, sin fingimientos. Qué importante es. Amén. En Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Es imposible. Entonces, si yo amo a Dios genuinamente, yo tengo que amar a mi hermano, yo tengo que amar a mi hermana. Yo quiero querer lo mejor para ella. Yo quiero que el Señor se manifieste con poder en la vida de mi hermano o de mi hermana. Yo no puedo sentir celos ni envidia de lo que el Señor está haciendo en la vida de mi hermano o de mi hermana. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Y yo sé que el Señor conoce la lucha de cada uno de nosotros por todo aquello que nosotros atravesamos. Amén. Y no me gustaría estar pasando por las pruebas o las dificultades que quizás mi hermano o mi hermana esté pasando, porque yo ya tengo las mías. Amén. Entonces yo tengo que tener esta mano, ¿no?, extendida para poder animar a otros, de la misma manera que a veces yo necesito que también ser animado. En vez de dividirse por la presión externa, ellos se unieron como familia. Amén. Y siempre hemos dicho que esta es la casa de papá, que somos hermanos. Amén. En Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Vale? Un amor puro, sincero, sin fingimiento. Entonces, podemos analizar, ¿realmente estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿Estamos reflejando este amor por mis hermanos, por la gente que tengo cerca? ¿O quizás soy una persona crítica? ¿O quizás me gusta murmurar? ¿O me gusta estar metido en líos? Si es así, debemos de pedir al Señor que siga trabajando en nuestras vidas. Por el contrario, nosotros debemos de decir palabras que animen, que fortalezcan, ¿verdad?, que apoyen lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de ser personas íntegras, amar de la manera que Cristo nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado? Dando su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y luego viene otra enseñanza que aprendemos de la iglesia de Tesalónica, nos anima a tener una esperanza. Que lo que estamos viviendo no es el fin.
sino que hay más. En 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, ellos esperaban de los cielos a su Hijo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que ellos estaban esperando por la venida de Cristo. Amén. Ellos no simplemente creían en algo que les había sido predicado o anunciado, sino que ellos creían que todas aquellas cosas, como eran ciertas y como Jesús había dicho que ha de volver, pues ellos esperaban y confiaban en que esto se hiciera realidad. Amén. Su esperanza no era simplemente por, mira, quiero ya salir de este mundo y desaparecer y porque este mundo está perdido. No, sino que ellos tenían claro que estaban poniendo su esperanza en Jesús y que un día Él juzgaría todas las cosas y pondría en orden todas las cosas. Amén. Entonces, ellos esperaban la venida del Señor. Ellos tenían un propósito. Ellos sabían que para poder cumplir este propósito debían de vivir vidas entregadas y apasionadas. Amén. Y la pregunta que se nos viene o se desprende, ¿y cómo sería esta llegada? ¿Cómo sería la venida del Señor? Y tengamos claro una cosa, cuando Cristo venga por su iglesia, por cada uno de nosotros, ¿amén? ¿Amén? A ver, ¿amén? ¿Sí? ¿O hay alguno que se quiera quedar? No. Entonces, cuando Cristo venga por ti, por mí, por cada uno de nosotros, ¿amén? Va a ser algo visible, ¿vale? Algo visible, todo ojo lo verá, ¿amén? No será una venida secreta, que solo unos escogidos lo verán, o que el Señor ya vino y que está por allí en el segundo, tercer, no. Dice que todo ojo lo verá. En 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Es algo visible, es algo real. El mundo va a ver que el Señor es real. Gloria al Señor. Será algo que vendrá de sorpresa. Nos dice que vendrá como ladrón en la noche. Pero es interesante. Esto habla quizás más para los que no conocen de Dios. Pero nosotros que conocemos al Señor, estamos preparados. Estamos con nuestra maleta lista para que en el momento que el Señor nos diga, vengo por vosotros, vamos con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos preparados. Amén. Exacto, tenemos el pasaporte listo. Amén. Pero qué sorpresa aquellos que no conocen del Señor. Para ellos sí. Sí que es verdad que nadie sabe ni el día ni la hora que ha de venir. Pero nosotros sabemos que Él va a venir. Amén. Entonces estamos preparados. Gloria al Señor. Amén. Y mientras que el Señor no viene, se nos anima a que debemos orar y debemos velar. Es algo que como creyentes, que como iglesias debemos de hacer sí o sí para estar preparados. Amén. Preparados. En Lucas 21:36 se nos dice, Lucas 21:36, ¿sí? Velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos estar delante de la presencia de nuestro Señor? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Orar y velar. No estar dormidos, estar despiertos. Aleluya. Con juicio.
La venida del Señor vendrá con juicio. En 1 Tesalonicenses 5:3 nos dice, cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 8, nos dice, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. El Señor Jesús ya vino una vez para salvar aquello que se había perdido, para pagar el precio de la reconciliación del ser humano para con el Padre. Dice que toda nuestra maldad fue sobre Él, y esta maldad fue juzgada en la cruz del Calvario. Ese fue en la primera venida, pero en esta segunda venida Él ya no vendrá como el siervo sufriente, sino vendrá como rey, como juez. Vendrá con tal autoridad que nos dice la palabra que toda la tierra, que toda aquella persona, conozca o no conozca de Él, se arrodillará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vendrá con salvación. Porque todas estas cosas que hoy es predicado, es anunciado, cuando el Señor venga, será el momento de cumplimiento. Aleluya. En 2 Tesalonicenses 1:12 nos dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, será el cumplimiento, ¿vale? Amén, del gozo de nuestra esperanza. Porque seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hoy estamos anunciando lo que el día de mañana sucederá y acontecerá. Como se nos ha dicho antes, ¿qué quiere ser? ¿Parte de la noticia o ver la noticia? Amén. Entonces, para ser parte de esta noticia maravillosa, debemos estar preparados, debemos estar avivados, debemos tener nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Amén. Entonces, debemos de estar pendientes, porque si el día fuera hoy, ¿cómo nos encontrará? Adorando, amén, exacto, glorificando al Señor, viviendo una vida como al Señor le agrada. Aleluya. Entonces, tenemos como iglesia del Señor, como hijos de Dios, estar viviendo, anhelando y deseando la venida de nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vivimos de esta manera? ¿Anhelamos y deseamos la venida de nuestro Señor? La iglesia de Tesalónica nos puede dar muchas y muchas más lecciones. Amén. Y podemos aprender, porque cada vez que nosotros leemos y escudriñamos la palabra del Señor, el Señor siempre va a hablar algo nuevo a nuestras vidas. El Señor quiere una iglesia llena de fe, llena de esperanza, llena de amor. Una iglesia apasionada que anhele y desee su venida.